No, no, sí, eso sí. Voy a doblar un poquito porque me da mucha luz. Voy a doblar un poquito. Eso era el que no hablo. Una de las cámaras lo van a colocar de esta forma. Te mando sobre todo. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar este acto memorialista que, como todos sabéis, se tuvo que suspender el pasado día 30 por cuestiones de la lluvia, de la dana que teníamos sobre la península. Y la conferencia de hoy es la segunda de los actos que teníamos preparados para esta jornada de memoria democrática. Mañana tenemos la continuación de otra actividad que también se suspendió por la mañana, a partir de las 11:30, aquí, y luego posteriormente con una visita donde nos darán explicaciones sobre los trabajos que se están realizando actualmente en la fosa del cementerio de Lora del Río. El acto de hoy, como todos sabéis, está centrado en el verano de 1936, el acto de la conferencia de hoy, de la represión y del golpe militar en Lora del Río. Los que estuvisteis en la anterior sesión, en la anterior actividad, o los que hayáis podido verla a través de los medios de comunicación, de la página nuestra, pues habréis podido comprobar que José María García Márquez participa y más o menos deja ver perfectamente con la proyección del documental de Horacio, el último alcalde, cómo se inicia el golpe militar en Lora del Río. Y lo que queríamos, en Sevilla, y lo que queríamos trasladar para el conocimiento de todas las personas, de todos los miembros de la asociación y del público en general, es cómo ese golpe militar trasciende a través del Valle del Guadalquivir y llega hasta nosotros, hasta Lora del Río. José María García Márquez es investigador e historiador con una larga trayectoria en lo que es la historia contemporánea de España y concretamente en todo el desarrollo de los hechos que ocurrieron en la segunda mitad, a mediados del siglo XX, concretamente en la Baja Andalucía, en Sevilla y Huelva sobre todo. Entre los muchísimos y extensa documentación e investigación que tiene publicada, solamente os voy a leer algunos de ellos para que centremos también el perfil de la persona, del historiador que nos está acompañando hoy, que nos va a dar esta conferencia y posterior coloquio, para que centremos también el objeto de su investigación. Tiene publicado, entre otros títulos, La Semana Sangrienta de julio de 1931 en Sevilla. Otro título, Por la religión y la patria, la Iglesia y el golpe militar en julio de 1936. Este título, además, de coautor junto con otros dos investigadores e historiadores como Espinosa Maestre Posteriormente tiene también otra publicación de la violencia roja y azul, 1936-1950. Este sí es con Maestre y con Gil Vico, Espinosa Maestre y Gil Vico. Otra publicación como el complot de Tablada,
las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla 1936-1963, del que seguro que es bastante representativo, y seguro que te van a pedir algunos que se lo firmen, porque aunque está en una edición agotada, sí es verdad que es un libro, una investigación referente para muchas asociaciones memorialistas. Publicaciones también de la represión de la UGT de Sevilla, el golpe militar, resistencia y represión, desde 1936 a 1950, o trabajadores andaluces muertos y desaparecidos en el ejército republicano, las tapias judiciales, la represión judicial militar en Huelva, 1936-1950, la represión franquista del anarcosindicalismo, y muchas otras publicaciones de historias muy concretas, más localizadas en pueblos como Puebla de Cazalla, Morón, Ronda, Castilleja de Guzmán, Salteras, Albaida de los Jarafes, Araal o Castillo de las Guardas. Como veis, una amplia extensión de esta labor investigadora e historiadora que bueno, pues nos va a centrar muy bien, creemos, desde la asociación el tema que pretendíamos que desarrollara. Te dejamos sin más. El presidente de la asociación, Alonso Tomeno. Simplemente agradeceros la asistencia a los medios de comunicación, a José María, y bueno, que nos documente sobre lo que vamos a escuchar. Nada más, ¿vale? Pues te dejamos. Bueno, ¿me escucháis bien? Ah, perfecto. Bueno, yo voy a intentar, buenas tardes antes que nada, gracias por vuestra asistencia y gracias también a Luis por la invitación que me hizo. Para mí es muy grato estar aquí en Lora, porque además hacía ya bastante tiempo que no venía por Lora, ¿no? Estuve viniendo durante algunos años, hace ya bastantes años, pero luego dejé de venir, ¿no? Y luego la última vez fue con motivo de sacar datos de los registros civiles para el libro precisamente de las víctimas en la provincia de Sevilla y demás. Bien, pues nuevamente gracias. Voy a intentar, por lo menos, que no aburriros. Eso es el objetivo, ¿no? que traigo, ¿no? Y cuando vamos a hablar del golpe militar, ¿no? Del 36 y de la llamada guerra civil, es muy importante, para mí al menos, que sepamos clarificar muchos conceptos, ¿no? Que se van imponiendo, se van incorporando a la memoria colectiva de las personas, y son conceptos que suelen ser muchas veces falsos o manipulados. La historia tiene que ser siempre crítica, y cuando no se ejerce la crítica, la historia es un instrumento más de propaganda como cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no ha pasado a la población la investigación, la crítica de esa historia que le han contado. Por ejemplo, tú vienes aquí a Lora y tienes pues la calle San Fernando, pero nadie le ha dicho a la gente de Lora lo que hizo Fernandito III y en Lora. Nadie se lo ha contado. Lo que hicieron las huestes, las hordas de Fernando III, que luego lo hicieron santo. Y ahí está con su calle. Pues llegó aquí, asoló todo el valle de Guadalquivir, venían de Palma del Río, donde exterminaron a toda la población, a toda, no dejaron ni mujeres, ni niños, ni hombres, ni viejos, ni nada, y entraron en Lora saqueando, ¿no? Y además robando todas las tierras que tenían los loreños, con la fuerza de las armas, se las quedaron. Y luego, el señor Fernando III, con el auxilio de su hijo Alfonsito el Sabio, que era muy sabio, ¿no? Pues repartieron las tierras según le dieron gana. Y el término de Lora, las mejores, se las dieron a la orden de los caballeros de San Juan, de Jerusalén, por lo bien que se habían portado ayudándole en la conquista del valle del Guadalquivir. Y así estuvieron 5 siglos con esas tierras. Bueno, pues yo creo que junto a la placa de la calle San Fernando tendrían que colocar algo de eso, porque cuando no se cuenta, la historia se queda ahí y así funciona. Y las cosas no son así.
A nosotros nos han hablado mucho de la guerra civil. Sin embargo, inmediatamente te das cuenta, cuando vas a Barcelona o a Madrid a dar una charla en alguna universidad o donde sea, que el lenguaje es diferente al nuestro. Y claro que no es diferente. Aquí no puedes hablar de guerra. ¿Dónde estaban los ejércitos enfrentados? ¿Dónde estaban los bombardeos y las trincheras y los carros de combate? ¿Dónde estaba la batalla de Ebro y la de Belchite y la de Teruel y la de Guadalajara? Aquí no hay nada de eso. Aquí no hay guerra. Aquí hay ocupación y represión. Aquí la guerra es de tapias y de cunetas. Ese es el tinglao. Y por eso las palabras a veces cobran un significado distinto al que es de verdad. O si dice que fue una guerra entre hermanos, mentira. ¿Cómo una guerra entre hermanos? Una guerra entre intereses y grupos sociales muy definidos y con intereses muy distintos. Los que fueron contra el gobierno de la República eran los patronos, los monárquicos, los terratenientes, ¿no? La Iglesia, la inmensa mayoría del ejército, la Guardia Civil. Esos fueron, no sus hermanos. No confundamos las cosas, porque eso lo que hace es como dulcificar, ¿no? O hacer un análisis diferente al real, ¿no? O en las guerras civiles no hay vencedores, todos son perdedores. Mentira, en las guerras civiles hay unos vencedores que vivieron muy bien después de su victoria y unos perdedores que soportaron esa derrota en todos los frentes, ¿no? Por eso es importante que se clarifiquen los conceptos, porque nos van quedando ahí anclados y no los ponemos en tela de juicio. Lo mismo hicieron unos que otros. Pues no, mire usted, no hicieron lo mismo unos que otros, y ahora lo veremos, cómo no hicieron lo mismo unos que otros. Y hay palabras que las atacan de tal forma que las corrompen, las pudren, ¿no? De tanto atacarlas. Por ejemplo, la palabra república. La Segunda República fue uno de los periodos más esplendorosos que tuvo este país jamás en su vida. Y sin embargo, la Segunda República consiguieron asociarla, durante décadas de dictadura, a incendios, enfrentamientos, muertes, violencia política, tal. Esa es la imagen que trasladaron de la Segunda República. Nadie pudo combatir eso. Y cuando se empezó a combatir, investigando, no largando, sino investigando y demostrando, ya no servía, ya se había anclado eso. Esa verdad se había quedado ya, ¿no? Y podemos dar algunos datos. A mí que me gusta la pizarra con tonto en lápiz, perdonad. Mirad. Por ejemplo, en la Andalucía occidental, ¿me escucháis bien? Sí. En Córdoba, en Sevilla, en Huelva y en Cádiz, digo un periodo que estudiamos con datos, entre 1931 y 1936, lo que duró la República Española, hubo 251 víctimas por violencia política. 251. Si nosotros nos vamos a 1900, ¿Hay otro? esto. Si nos vamos a 1945, han terminado la guerra hacía 6 años, estamos en la posguerra, estamos en la paz. Y 1950, en esas mismas provincias hubo 252 muertos. La misma cifra. Pero claro, esta no ha pasado a la memoria colectiva, porque la censura impidió que esto se dijera. Es que había miles de huelgas. Pues no vamos a ver las huelgas que hubo, por ejemplo. Bien, pues entre 1931 y 1936 hubo en este país 3.240.000 trabajadores en huelga. Un porcentaje muy alto durante la República. Casi el 15% de la población de entonces. Sin embargo, cuando se llegó a la transición en 1975, entre 1975 y 1980, fueron 18 millones de trabajadores en huelga. Aquí fue el 14% de la población
Y aquí fue el 50% de la población que tenía el país. ¿A alguien se le ocurrió achacar estas huelgas y esa violencia y esos atentados a la democracia? No, se le achacó a la República, porque, entre comillas, había que salvarla de los rojos, ¿no? Es otra cosa, es un lenguaje muy bien utilizado, llamar rojo a la oposición, porque eso sirve para englobarlos a todos. Y si es posible, llamarlos comunistas, marxistas, pero claro, aquí comunistas había muy poco, y marxistas menos. Y lo que había sobre todo eran socialistas, anarquistas y republicanos, ¿no? Por eso quiero insistir, esto pinta fatal. Fatal. Por eso quiero insistir en lo importante que son las palabras. Y ya que más o menos podemos tener en cuenta el lenguaje que nos va a acompañar, hablemos de lo que fue el golpe, ¿no? Todo esto muy resumidamente, porque en una hora no creáis que se hace una historia de años, ¿no? Pero bueno, el golpe militar, como sabéis, se instrumentaliza contra la Segunda República, empieza en Marruecos el viernes 17 de julio y el 18 ya se da en la península. En Sevilla, en concreto, a las 2 de la tarde ya salen los militares fuera a declarar el estado de guerra. En Sevilla, el golpe militar triunfa, como había triunfado el golpe de Sanjurjo en 1932, que fue el único sitio donde triunfó. Aquí en Sevilla triunfa, y no en el resto del país, en gran parte de las zonas más importantes del país. Y aquí triunfa por una serie de cuestiones, y hay que decirlas. Una, un gobernador civil que se niega a entregar armas a los trabajadores. Otra, una guardia de asalto, que al principio combate a los golpistas, pero que recibe la orden de su jefe de rendirse y de cesar la pelea a las 6:30 de la tarde, lo que matarán al propio comandante y a todos sus oficiales, los matarán, y también con la desorganización de las fuerzas de la izquierda. Muchos de sus principales dirigentes se quitan de en medio en la madrugada del día 19. Y es imposible ya localizarlos. Eso es importante también decirlo, porque eso contribuye, ¿no?, a la desorganización que se da durante el golpe. El golpe se hace sin resistencia efectiva, porque no hay armas, son aproximadamente unos 80 fusiles los que se consiguen al final de la guardia de asalto, son muy pocos, y la mayoría se vuelven a entregar en el patio de la Alameda, y esas personas son las que van a resistir el envite de más de 1.500 hombres armados y con artillería que se sublevan al servicio de Queipo de Llano. El golpe tiene una historia corta, pero una historia violenta. En esos días que se suceden de ocupación, son más de 120 los cadáveres que se quedan en las calles. Eso que no se olvide. No son unos soldaditos de Queipo montados en camión y dando vueltas, ¿no? Están disparando, ¿no?, abiertamente a todo lo que se le pone por delante. El golpe, ya digo, es muy violento. Una vez que el golpe triunfa, por ir resumiendo, y que veáis un poco el contexto en el que nos vamos a situar, una vez que el golpe triunfa, Queipo de Llano, yo no le llamo nunca general Queipo de Llano, como le llaman algunos, porque Queipo de Llano no era general, y hay que ver, pues no era general, lo destituyeron, lo cesaron como general, le quitaron los trienios, las condecoraciones y lo expulsaron del ejército, eso el mismo día 19, y finalizó el presidente de la República y el ministro de la Guerra, que era el que podía hacerlo. Ya desde ese día era un ex general, pero claro, los que no les puedes tú decir cómo se van a llamar, ¿no? Franco también era el ex general. Franco. Yo en cualquier caso en ningún libro le he llamado nunca generales porque no eran generales. Es más, eran bandidos. Y eran bandidos en la acepción del diccionario. El bandido es el que está perseguido por bando. Ellos estaban procesados en rebeldía por el Tribunal Supremo de este país. O sea que eran exgenerales y bandidos. A las cosas por su nombre, aunque haya pasado mucho tiempo y suene ridículo. Pero es que el rigor es a veces muy importante para saber situarnos de lo que estamos hablando. Pues este golpe, Queipo se autonombra general de la división, digo, se autonombra porque no lo nombró nadie, el general Villarrillo lo detiene,
Cuesta Monereo lo nombra jefe del Estado Mayor, él mismo, y con Cuesta Monereo y el inefable presidente de la Hermandad de la Macarena durante tantos años, Francisco Borges Vecina, que es el auditor de guerra, entre esos tres forman la trilogía que va... Es que se ve muy mal, Luis, por eso se ve fatal. Se ve fatal. Y la verde. Es que es muy difícil. Peito, Cuesta, que es el Estado Mayor, Borges. Estos tres individuos son la pirámide jerárquica del golpe militar. En Sevilla, en la provincia y en todo el territorio de la llamada Segunda División. Peito, Cuesta y Borges. Inmediatamente lo que se hace es, primero, suprimir la justicia civil. Se prohíbe el ejercicio de la justicia civil que queda paralizada. Lo segundo, se arma, ¿no?, a los derechistas que van a apoyarlos, se le entregan armas, ¿no?, y esas bandas armadas, que muy pronto les van a llamar milicias nacionales, ¿no?, quedan bajo la jurisdicción militar de los sublevados, ¿no?, y se van a apoyar esas milicias más las que ya estaban organizadas, eran las de Falange y las de la Comunión Tradicionalista, más conocida por los requetés. Esas milicias también militarizadas bajo órdenes de esta tríada. Cuando se produce el golpe, en la mayoría de los pueblos próximos a la capital, la ocupación es casi inmediata. Se ocupa muy pronto. Y al mismo tiempo que se va ocupando, se van produciendo numerosas detenciones, centenares de detenciones. Y tal como se llevan a cabo esas detenciones, empiezan a enviarlos masivamente aquí a la capital, a Sevilla. Y llegan camiones llenos de detenidos, de Dos Hermanas, de Camas, de Alcalá de Guadaira, de tal. Cuando llega toda esa masa, ¿no?, de personas, la auditoría de guerra, que es la que se tiene que encargar de juzgar militarmente a todas esas personas, empieza a nombrar jueces instructores. Es el procedimiento. Hay un atestado de detenidos, pues se nombra un juez militar instructor del procedimiento. Pero claro, el día 24, a los 6 días, están completamente desbordados, no tienen ni instructores para poder instruir tanto procedimiento a tantísimos detenidos. Entonces cambia el panorama y dicen, no, vamos a nombrar a una persona que específicamente se encargue de la represión. Y se crea la Delegación Militar Gubernativa de Orden Público para Andalucía Occidental y Extremadura. Ese era un nombre muy largo, que se resumía en la Delegación de Orden Público. La Delegación de Orden Público que dirigía el capitán Manuel Díaz Criado, un personaje ya conocido durante la República. Ese fue el que organizó la matanza de unos obreros aquí en el Parque María Luisa en el 31, atentó contra Manuel Azaña. Vamos, es un personaje, ya digo, idóneo para la tarea que tenía que llevar a cabo. Esta Delegación de Orden Público asume el mando de la represión, pero a su vez, el esquema represivo va a cambiar totalmente. Ya no vamos a hacer consejos de guerra, ni vamos a condenar a aquel a 6 años, a 12 años. No. Eso ya se hará, eso será más adelante. Ahora, lo que importa es eliminar lo antes posible a las personas más cualificadas del Frente Popular y de las organizaciones obreras. ¿Y eso cómo se hace? Pues ya que tenemos a muchos detenidos, se organiza una llamada por ellos, Brigadilla de Ejecuciones, que la va a dirigir un antiguo falangista de la vieja guardia, Pablo Fernández Gómez, y va a estar integrada por voluntarios. Y empieza ya desde el día 25 de julio a funcionar la represión de otra forma. Esta brigadilla recoge todos los días
de la Delegación de Orden Público la lista de los que se van a ejecutar, va por ellos al lugar donde se encuentren, unos en la prisión provincial, otros en el Cabo Carboeiro, otros en el Cine Lumbreras, otros los otros en la Plaza España, depende, hay muchos centros de detención. En aquellos días son miles los detenidos. Los recogen y se los llevan para asesinarlos en el lugar que ellos determinen. Así van apareciendo grupos de cadáveres por muchos sitios de la ciudad de Sevilla. En la tapia de la piscina Sevilla, en el Cielato de Nervión, en la Huerta de las Palmillas, en el cementerio, pero también en Dos Hermanas, en Alcalá, en la venta del río Purdión, en Espartina, van a aparecer donde ellos están llevando a la gente para eliminarlos. Unos los recogen luego camionetas de sanidad militar, otros los cogen los pueblos y se los van llevando a sus fosas comunes, y otros los cogen como pueden, como en carreta, que los cogían allí en la venta del río Purdión en Espartina, ¿no? Una carreta colgando, que se los llevaban los que iban cayendo, ¿no? Por eso no se le deben de decir nunca a los familiares, yo creo que es un error decir, su familiar, ¿cuándo murió? En tal fecha, seguro, sí, pues está en la fosa de Picorreja, o está en la fosa de tal, no. Hasta el 15 de septiembre no se sabe exactamente dónde está nadie. Hasta el 15 de septiembre son los arqueólogos los que tienen que hablar para saber dónde está una persona. Ya digo, este es el funcionamiento de la represión, una brigadilla de ejecuciones y una eliminación que se va a convertir en un proceso lento, muy selectivo y muy continuo. ¿Por qué? ¿Por qué esa represión tan brutal que empieza desde el primer momento? Pues hay una razón obvia. El día 25 de julio, a la semana de haberse producido el golpe, los rebeldes ya saben, confirmado, ¿no?, que en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, en Málaga, el golpe ha fracasado, que las zonas industriales están en poder de la República y que la República, aunque ha recibido un envite brutal, va a defenderse. Y entonces se vaticina una guerra si quieren derrocar a la República. Pero si yo voy a plantear una guerra para derrocar a la República, necesito asegurarme en la retaguardia, pacificarla, como la llamaban ellos. Entonces empiezo a eliminar físicamente a todas esas personas que se han significado con los partidos del Frente Popular o con las organizaciones obreras. No los voy a condenar a ninguna pena de prisión, los voy a eliminar físicamente. Es una decisión política la que se toma y la que se lleva a cabo. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque esa decisión está muy por encima de lo que vaya a ocurrir y de lo que esté ocurriendo en los pueblos. Eso no tiene nada que ver, y lo digo aquí en Lora del Río, que aquí es como Constantina o como Cazalla, donde hubo grupos, ¿no?, que asesinaron a un grupo numeroso de derechistas. En Lora se asesinan a 92 personas, en Constantina se asesinan a 91, a 60 en Cazalla, son pueblos donde hay asesinatos de personas de derecha. Pues bien, da lo mismo que haya asesinatos allí que aquí, da lo mismo. La política de represión se va a llevar de la misma forma en todas partes. En la misma Sevilla hay esa violencia roja, como luego la definirán, de esa Sevilla roja del Moscú sevillano. Bueno, el calificativo os lo podéis imaginar, era propaganda pura, ¿no?, todo eso. Pero bueno, hay 6 víctimas de derecha, 6. Y una de ellas no está muy clara, pero bueno, 6 víctimas. En Sevilla, entre el 18 de julio y el 31 de diciembre, se asesinan como mínimo, documentadas con su nombre y apellido, a 2.901 personas. No hicieron lo mismo unos que otros, ni mucho menos. Y no estaban matando a 2.901 personas porque los otros hubieran matado a 6. No, se estaban eliminando a toda la población vinculada de una forma u otra a los partidos del Frente Popular y las organizaciones obreras. No sé si me seguís por dónde voy. Así nos vamos acercando cada vez más a Lora, que es lo que yo quiero. Bueno, este golpe, ¿no?, inmediatamente se